El día que me presenté en el hotel sin avisar, con el ramo de flores en una mano y la sonrisa de idiota en la cara, fue el día en que todo empezó a irse a la mierda. El recepcionista me miró con una mezcla de curiosidad y lástima, como si supiera algo que yo todavía no y lo sabía, claro que lo sabía. Todo el mundo lo sabía menos yo. Era el cumpleaños de Clara. Mi mujer. 36 años. Se suponía que estaba en Madrid por un congreso médico de esos que organiza el hospital. Yo me había quedado en Zaragoza con Lucía, nuestra hija. Llevábamos una semana hablando por videollamada, todo normal. Bueno, no normal. Había algo raro en ella. Pero esas cosas uno las ignora porque no quiere enfrentarse a la posibilidad de que lo están engañando. Así que esa mañana, después de dejar a Lucía en casa de mi madre, agarré el coche, conduje 3 horas y media y me planté en la recepción del Hotel Anach Collection de la calle Alcalá. El plan era simple, sorprenderla, darle el regalo, pasar la noche con ella y volver al día siguiente. Lo típico que haces cuando todavía crees que vale la pena remar. Pero cuando pregunté por su nombre en recepción, la chica se puso incómoda. Me pidió que esperara un momento. Llamó por teléfono, bajó la voz, colgó y sonrió de forma tensa. La señora Clara Aranda no está en el hotel ahora mismo, me dijo. Salió hace un rato. ¿Está sola en la habitación? Le pregunté. Y ahí fue cuando el recepcionista al fondo, un chaval con pinta de universitario, soltó una risa que no alcanzó a disimular. Esa fue la primera grieta. Pedí subir igual. Insistí. Dije que era su marido. Me dejaron. Subí en el ascensor, con el ramo apretado y el corazón ya empezando a entender lo que la cabeza se negaba a procesar. Toqué la puerta. Nadie contestó. Volví a tocar. Nada. Entonces me apoyé en la puerta con la frente, derrotado, y ahí fue cuando escuché la risa. No era la risa de mi mujer. Era la risa de un hombre. No recuerdo haber planeado nada. Solo sé que, en ese momento, bajé al hall, me senté en una de las butacas de piel y me quedé ahí, esperando. 1 hora. 2. No sé. A eso de las 7, la vi entrar del brazo de un tío. Ella llevaba un vestido que yo no le había visto en casa. Él iba con traje, sin corbata. Los dos se reían como si fueran novios de toda la vida, como si yo no existiera. Como si mi hija no existiera. Como si los últimos 12 años fueran parte de una película que ya no les interesaba ver. Me vieron. Se quedaron helados. Ella soltó el brazo de él, pero ya era tarde. Demasiado tarde. No dije nada. Me levanté, dejé el ramo de flores en una de las mesas del hall y salí caminando sin mirar atrás. Bajé las escaleras en lugar de tomar el ascensor, como si cada peldaño me ayudara a tragar lo que acababa de ver. En la calle, me temblaban las manos. No de rabia. De humillación. Ese fue el principio. No hubo móviles espiados, ni mensajes sospechosos. Solo una verdad tirada en la cara, como un escupitajo en mitad de la frente. Y lo peor es que todavía no sabía lo más jodido de todo. Volví a Zaragoza sin decir una palabra. No respondí llamadas, no abrí mensajes, no avisé a nadie. No tenía nada que decir, ni siquiera a mí mismo. Lo único que hice fue manejar con la mente completamente apagada, como si lo que había visto no pudiera tener consecuencias aún. Esa misma noche no dormí. Me acosté en el sofá del salón sin apagar la luz, sin mirar la hora, sin pensar en nada más que en la imagen de Clara entrando al hotel como si estuviera en su casa, como si todo estuviera bien, como si yo no existiera. Al día siguiente, cuando fue hora de llevar a Lucía al colegio, la desperté con una calma forzada, como si todo siguiera igual, como si yo no hubiera visto lo que vi, y después la dejé en la puerta con un beso en la frente y el estómago vuelto nudo. Cuando regresé a casa, Clara ya estaba.
Supuestamente venía de Madrid esa misma mañana, pero claramente había adelantado su regreso. Estaba en la cocina, con el pelo recogido, preparando café como si fuera un lunes más. Ni siquiera se inmutó al verme entrar. Levantó la mirada, me sonrió, y dijo con esa voz que usa cuando quiere sonar amable sin serlo del todo: «Hola, ¿todo bien en casa de tu madre?». La miré en silencio, sin contestarle, sin moverme siquiera. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzado de brazos, y solo la observé. Vi cómo se tensaban sus hombros, cómo su mano se detuvo apenas un segundo antes de continuar revolviendo el café. Estaba incómoda. Lo sabía. Lo sentía. Pero seguía el guión, como si su vida dependiera de no salirse de él. Fingir que no pasó nada. Fingir que aún había algo que salvar. Pasaron 3 días. 3 días completos en los que no dije nada. No hice un solo comentario sobre Madrid, el hotel, el tipo del traje. Nada. Ella tampoco. Seguíamos la rutina con Lucía como si fuéramos actores haciendo una obra para una audiencia invisible. Cada vez que Lucía se iba a dormir, Clara se encerraba en el baño durante largos ratos. Yo me quedaba en el sofá con la tele encendida sin mirar nada, solo por tener algo de ruido de fondo que no fuera el de mis propios pensamientos. En uno de esos silencios tensos, mientras cenábamos en la mesa con las luces tenues, Clara dijo sin mirarme que tenía guardias dobles toda la semana. Lo dijo como quien deja una servilleta sobre la mesa, como algo sin importancia, algo que no necesita respuesta. Solo asentí. Pero esa noche no dormí, y al día siguiente, cuando dejó la casa, la seguí. No soy de esos tipos que se creen detectives. No tengo experiencia en espiar a nadie ni soy especialmente discreto, pero tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo con dudas. Si ya la había visto en el hotel, ¿por qué necesitaba más? Porque todavía quería que se desmintiera sola, que hubiera otra explicación, por más absurda que fuera. Quería agarrarme a algo, a cualquier excusa, incluso una mala, que me permitiera no destruir mi casa. Así que manejé a cierta distancia, con los ojos fijos en su coche. La seguí hasta el hospital, la vi entrar por la puerta de personal, y me quedé ahí 1 hora, 2, casi 3. Hasta que salió. No estaba sola. Iba con él. El del hotel. El del traje. Esta vez sin traje, con bata médica. Alto, bien peinado, con esa actitud de los que creen que el mundo les debe algo por haber nacido con la mandíbula marcada. Ella reía. No como conmigo. No con esa risa de compromiso que usaba en casa para que Lucía no notara el hielo entre nosotros. No. Esta era otra risa. Genuina. Cómoda. Y él la miraba con esa cara de imbécil que ponen los hombres cuando creen que están ganando. Caminaban muy cerca, lo suficiente para entender lo que había entre ellos. Se subieron al coche de él y se fueron. Los seguí. Callado. Sin música. Sin aire. Con las ventanas cerradas como si así pudiera evitar que el mundo se me metiera dentro. No fueron muy lejos. Un apartamento en las afueras, de esos que parecen de paso, como si supieran que nadie va a quedarse ahí para siempre. Aparcaron, entraron, y yo me quedé ahí, frente a ese edificio sin alma, con las manos en el volante y los dientes apretados. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 15 minutos o 3 horas. No importaba. Ya estaba. Lo que no quería confirmar, lo que todavía quería evitar, ya era evidente. Me estaban haciendo el papel del idiota. Y lo peor no era el sexo. Lo peor era la risa. Lo peor era que ella, mi mujer, se reía de verdad con otro tipo mientras a mí me lanzaba frases por compromiso, mientras dormía a mi lado sin tocarme, mientras me pedía que fuera paciente, que las cosas no estaban bien por el estrés, por las guardias, por la maternidad, por lo que fuera que se inventaba cada semana para justificar que no me miraba igual. Volví a casa sin saber qué hacer. No iba a gritar,
no iba a romper platos, no iba a golpear paredes. No soy ese tipo de persona. Pero necesitaba pensar. Por primera vez, no en cómo salvar lo que teníamos, sino en cómo hacerla pagar. Esa misma noche, cuando volvió de su supuesta doble guardia, la esperé en la cocina. No con gritos ni con reproches. La esperé sentado, con una cerveza en la mano y la puerta entreabierta. ¿Cómo estuvo la guardia?, pregunté sin levantar la voz. Ella parpadeó, se quedó quieta un segundo y después forzó una sonrisa. Larga. Mucho trabajo hoy. Asentí, la miré fijamente, sin parpadear. ¿Y también fue duro lo del Hotel NH en Madrid? Ahí la máscara se le cayó. El cuerpo se le congeló, las manos se le tensaron, y por primera vez en años la vi vulnerable. No de la forma en que alguien busca compasión. Vulnerable de verdad. Como cuando sabes que te atraparon con las manos en la trampa y no tenés cómo justificarlo. No dijo nada. Solo me miró y después bajó la vista. No tengo nada que decir, susurró. Ya lo sé, le respondí. Pero yo sí tengo mucho por hacer. Y ahí supe que el juego había cambiado. Cuando dije que tenía mucho por hacer, no lo decía como una amenaza vacía ni como un comentario dramático para cerrar la conversación. Era una forma de avisarle que no iba a dejar pasar lo que había visto, que no iba a seguir fingiendo para mantener una rutina que ya no significaba nada. Aún así, el verdadero momento de la confrontación no ocurrió esa noche. Ella se fue a dormir alegando cansancio y yo la dejé, porque sabía que si hablábamos en ese estado no obtendría más que evasivas, excusas y frases aprendidas que ya no tenían valor. Me quedé en el salón hasta que amaneció, pensando en cada detalle de lo ocurrido y en todo lo que ella había decidido hacer en silencio mientras yo seguía confiando. Tenía que escuchar de su propia boca lo que había hecho, aunque me repitiera lo que ya sabía. Necesitaba meterla en un espacio donde no pudiera escapar con frases cortas o silencios. La mañana siguiente fue un teatro extraño. Clara bajó a desayunar más arreglada que de costumbre, como si la idea de verse impecable le ayudara a sostener el control. Se sirvió café, se sentó frente a mí y dijo que necesitaba que habláramos, lo cual ya era una señal de que estaba preparando algún tipo de discurso. Yo la dejé hablar primero porque quería saber qué versión intentaría vender. Ella respiró hondo, apoyó las manos en la mesa y dijo que entendía que estuviera molesto, que tal vez había visto algo que le había confundido y que estaba dispuesta a explicarlo todo, pero que necesitaba que yo mantuviera la calma. Me quedé mirándola sin mover un músculo, esperando a ver hasta dónde pensaba llevar la mentira. Le dije con voz tranquila que hablara, que tenía tiempo. Al escuchar eso, pareció confundirse por un segundo, como si esperara un ataque inmediato. Después comenzó un discurso que seguramente había ensayado, diciendo que lo del hotel en Madrid no era lo que parecía, que el compañero del que yo había visto su imagen solo la acompañó un momento porque ambos iban al mismo evento, que habían coincidido y que no había intención alguna de esconder nada. No mencionó el apartamento de las afueras ni el tiempo que pasó ahí con él, lo cual confirmaba que pensaba negar todo lo que pudiera negar. La observé atentamente y le pregunté por qué había entrado tomada del brazo de él al hotel si solo eran compañeros. Parpadeó rápidamente, se acomodó el pelo y dijo que fue un malentendido, que él era muy cercano con todo el mundo, que era algo normal entre colegas del hospital. Era evidente que no esperaba que yo hubiera visto esa parte, y su reacción lo confirmaba. Le dije que también la había visto el día anterior saliendo con el del hospital, subiendo a su coche y entrando juntos en el mismo edificio donde se quedaron horas. Ahí su rostro cambió de forma definitiva. La expresión de miedo no duró mucho, pero fue lo suficientemente visible como para saber que entendía que no tenía forma de ocultar más. Intentó mantenerse firme, pero la postura le fallaba. Tomó aire y soltó la verdad a medias, diciendo que había estado pasando por una época complicada, que en el trabajo se sentía sola y agobiada, que se había apoyado demasiado en él y que las cosas se habían confundido. Yo no dije nada.
Le dejé todo el silencio posible para que hablara. Y habló. Dijo que había tenido una relación emocional, que necesitaba sentirse escuchada, que no sabía cómo decirme algunas cosas porque temía que yo no las entendiera. Eso me molestó más que cualquier infidelidad física. No era verdad que no pudiera decirme las cosas. La verdad es que no quería decirlas porque sabía que iba a quedar como la responsable del distanciamiento. Le dije que no me hablara como si fuese tonto, que podía aceptar muchas cosas menos que me tratara como si no fuera capaz de entender lo evidente. La relación no era emocional. Era física. No se ríe así una mujer con alguien que solo la escucha. No entra con él a un hotel como quien entra a una reunión. No se ríe de esa forma después de mentirle a su familia. Ella agachó la cabeza y después la levantó lentamente para decir que solo había pasado una vez. Ese intento de minimizar lo ocurrido provocó que me levantara de la silla y apoyara ambas manos en la mesa para obligarla a sostenerme la mirada. Le dije que dejara de mentir de una vez, que no necesitaba detalles pero sí necesitaba que dejara de intentar salvar su imagen. Fue ahí cuando finalmente rompió el guión y empezó a hablar sin intentar suavizar nada. Admitió que llevaba meses con él, que comenzó como un apoyo mutuo, que luego se fue complicando, que se acostumbró a ese espacio donde no la conocían como madre ni como esposa, donde no tenía rutina ni responsabilidades. Dijo que no estaba enamorada, que no tenía intención de dejar nuestra casa, pero que se había sentido viva de una forma diferente. La palabra viva me golpeó de una forma que no esperaba. Me quedé quieto, intentando procesar esa frase que parecía tan simple pero que explicaba tanto. Ella había buscado algo que no teníamos, algo que quizá nunca tuvimos, o que habíamos dejado de tener sin notarlo. No se trataba solo de un amante sino de una suspensión de la vida real. Le pregunté si pensaba decírmelo en algún momento, si tenía planeado terminarlo o si iba a seguir así hasta que la pillaran por accidente. Clara guardó silencio largo rato y después admitió que no sabía cómo romperlo, que en el fondo esperaba que yo no lo descubriera nunca, que confiaba en que se desinflara solo con el tiempo. Esa respuesta no me dio rabia, me dio lástima. No por ella, sino por mí. Por la clase de papel que me estaba asignando sin que yo me diera cuenta. Le dije que me había convertido en un espectador de mi propio matrimonio mientras ella construía otra vida. Le dije que la falta de respeto no era el amante, sino haberme dejado fuera de cualquier posibilidad de resolver lo que fuera que se había roto. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto desesperado, era más bien como si soltara algo que llevaba meses guardando. Se cubrió la cara con las manos, repitió que no quería perder a nuestra hija y que no quería que esto destruyera todo lo que habíamos construido. La dejé llorar sin acercarme. Cuando bajó las manos, le dije con calma que nuestro matrimonio ya estaba destruido desde el momento en que decidió compartir partes de su vida con otro hombre sin avisarme. Ella trató de agarrar mi brazo, diciendo que podíamos ir a terapia, que podíamos reconstruir algo, que yo era importante para ella. Le retiré la mano y le pedí que hablara con claridad absoluta antes de seguir discutiendo. Le pregunté si seguía viendo al tipo del hospital. Dijo que sí. Le pregunté si tenía intención real de dejarlo. Guardó silencio. Esa fue la respuesta. El ambiente en la cocina se volvió insoportable. No había gritos, no había portazos, pero había algo mucho peor, la sensación de que estábamos asistiendo al final de algo sin poder negar lo evidente. Yo le dije que no iba a permitir que Lucía viviera en un ambiente donde todo fuera mentira, que no iba a aceptar un matrimonio donde yo pusiera la cara y otro pusiera la emoción. Ella intentó decir que quería elegirnos, que lo nuestro tenía más peso, pero su cara no decía lo mismo. Cuando alguien quiere elegirte, lo hace. No lo piensa. No lo duda. No pide tiempo. No espera a ver si el otro se aburre. Le pedí que fuera honesta por última vez. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no lo sabía. Ese no lo sé fue lo más claro que escuché en toda la conversación. Le dije que entonces no había nada más que hablar.
La expresión en su rostro cambió por completo. Ya no había defensa ni lágrimas. Solo una mezcla de resignación y miedo. Sabía que había perdido más de lo que esperaba. Y ahí empezó mi idea de lo que vendría después. Ya no quería respuestas. Quería consecuencias. La mañana después de la confrontación me levanté con una claridad mental que no había sentido en semanas. No era tranquilidad ni resignación, era algo distinto, como si por primera vez estuviera tomando decisiones sin intentar salvar nada. Clara salió temprano para el hospital. No dijo a dónde iba exactamente ni con qué intención, pero daba igual. Yo ya no estaba en la posición de adivinar ni preguntar. Mientras la veía salir por la puerta, entendí que cualquier acto que hiciera a partir de ahí sería solo para protegerme y para hacerle entender, sin gritos ni golpes de orgullo, que ella había cruzado una línea que no tenía retorno. No buscaba humillarla, pero sí quería que sintiera el impacto de lo que había provocado. Lo primero que hice fue organizar mis horarios. Tenía que moverme con cuidado, porque no quería que mi venganza fuera impulsiva ni infantil. Quería que fuera efectiva, concreta y sin exageraciones. Revisé mis cuentas bancarias, cambié contraseñas, separé documentos importantes y archivé todo lo que necesitaba para un posible proceso legal, incluso si todavía no sabía si iba a llegar hasta ahí. Después llamé a mi jefe y pedí trabajar desde casa por unos días, para poder moverme sin interrupciones. Fue la primera vez que mentí a alguien en todo este asunto. Dije que tenía un problema familiar grave. Y era verdad, solo que omití los detalles. En cuanto Clara salió, conduje hasta el hospital. No para enfrentar al tipo, sino para documentar. Me quedé estacionado frente a la entrada de personal, con la ventana entreabierta y el móvil en modo de grabación. A la media hora vi a ambos saliendo juntos, igual que la vez anterior, como si la conversación entre Clara y yo no hubiese existido. Se subieron al coche de él y se marcharon. No lo seguí esa vez porque ya sabía a dónde iban. Lo que necesitaba era registrar el comportamiento, confirmar que ella seguía exactamente en la misma dinámica incluso después de admitirlo todo. Ese registro me serviría más adelante, no para publicarlo ni para convertirlo en espectáculo, sino para usarlo a mi favor si ella decidía volverse agresiva en términos legales. No confiaba en ella, y no iba a cometer el error de quedar indefenso. Parte de mi plan incluía algo más directo. No dañaría su reputación en el hospital porque eso afectaría a Lucía y no quería que nuestra hija sintiera que la madre había perdido su trabajo por mi culpa. Pero sí podía exponer la situación ante las personas que tenían influencia en su entorno emocional. No para destruirla, sino para cortar cualquier intento de que ella manipulara la narrativa y me dejara como el marido controlador o celoso que había exagerado todo. Ella tenía esa facilidad, lo sabía bien. Así que preparé un mensaje claro y directo para sus padres, sin adornos. Expliqué lo que había descubierto, cómo lo había descubierto y por cuánto tiempo había ocurrido. Lo mandé con pruebas fotográficas y esperé. Estuve dudando unos minutos antes de darle a enviar, pero sabía que si ella hablaba primero con ellos, inventaría una versión donde yo era el motivo del distanciamiento y no su amante. No iba a permitir eso. Cuando apreté enviar, sentí un peso liberarse, no porque estuviera feliz, sino porque por primera vez estaba reaccionando sin quedarme paralizado. A los 15 minutos me llamó su padre. No respondí. No necesitaba escucharlo defender a su hija ni tampoco necesitaba que intentara mediar. No estaba listo para una conversación en la que tendría que justificar mis decisiones y tampoco quería que me pidieran paciencia. Después llamó su madre. Tampoco respondí. Dejé que la realidad cayera por sí sola sin explicaciones adicionales. El siguiente paso era más delicado. No quería arruinarle la vida al tipo, pero tampoco quería que se creyera tan intocable como su actitud demostraba. No tenía ninguna responsabilidad hacia él, y no me importaban sus consecuencias, pero sí entendía que atacar directamente podía perjudicar a Clara y, por extensión, a Lucía. Tenía que ser estratégico.
Lo que hice fue enviar un mensaje anónimo al Departamento de Recursos Humanos del hospital, indicando que un miembro del personal estaba manteniendo una relación íntima con una empleada casada dentro del mismo servicio y que eso estaba generando conflictos internos. No di nombres, no di detalles, solo dejé caer la alerta para que empezaran a mirar. Sabía que eso pondría presión en su entorno laboral sin que pudieran rastrear nada hacia mí. Después me centré en Clara directamente. La decisión más fuerte que tomé ese mismo día fue vaciar mis cajones, guardar mi ropa en una maleta y llevarla al coche sin avisarle. No planeaba irme de inmediato, pero necesitaba que cuando llegara por la noche se diera cuenta de que el ambiente había cambiado, que ya no había comodidad ni rutinas que la protegieran. Ordené la casa de manera distinta, moví algunos muebles, quité fotos nuestras del salón y las guardé en un cajón. No rompí nada, no tiré nada, simplemente despejé la sensación de hogar compartido. Lucía no lo notaría porque estaba en el colegio, pero Clara sí. Esa noche, cuando entró por la puerta, notó el silencio de inmediato. Dejó su bolso en la mesa del recibidor y me buscó con la mirada. Yo estaba sentado en el sofá con las luces apagadas, solo la televisión encendida sin volumen. Ella respiró hondo antes de hablar. Me dijo que había pensado durante todo el día en lo que habíamos hablado y que quería que intentáramos arreglarlo. Me quedé mirándola sin levantarme. Le pregunté si había estado con él ese día. Ella dijo que no. Le pregunté 3 veces. A la tercera bajó la vista. Esa mentira tan torpe fue lo que terminó de eliminar cualquier compasión que pudiera quedarme. Me levanté y la guié al salón sin tocarla. Le mostré la casa, los cambios, las fotos faltantes. Le mostré la maleta apoyada en la puerta. Ella se llevó las manos a la boca, no lloró, pero le temblaba la mandíbula. Le dije que aún no sabía si iba a irme definitivamente, pero que quería que entendiera algo. Ya no podía ser quien yo había sido hasta ese momento. Me había esforzado, había confiado, había sostenido una relación que ella estaba saboteando sin darme la oportunidad de corregir nada. No podía seguir tratándome como una opción secundaria mientras se entregaba a otra relación en paralelo. Ella intentó acercarse y pedir que habláramos más calmados, pero le pedí que se detuviera porque todavía no estaba preparado para escuchar disculpas vacías. Le dije que yo no era un hombre violento ni impulsivo, pero sí era alguien que sabía poner límites y que no iba a tolerar seguir viviendo en la misma casa con ella mientras mantenía contacto con ese hombre. Le pedí que tomara una decisión en ese momento, o cortaba por completo con él, incluyendo mensajes, turnos compartidos innecesarios y cualquier acercamiento fuera del trabajo estrictamente profesional, o se buscaba otro sitio donde pasar la noche. No le grité. No me moví de su lado. Solo lo dije con la misma claridad con la que uno explica una regla básica. Ella tardó varios minutos en contestar. Me dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que estaba pasando. Le dije que había tenido meses para pensar mientras lo veía a él, mientras tenía citas con él, mientras entraba al hotel. Le dije que ahora era mi turno de exigir tiempos concretos. Le di hasta la mañana siguiente para decirme si seguía en contacto con él o si había terminado definitivamente. Ella dijo que eso era injusto. Yo respondí que injusto era haberme convertido en un accesorio en mi propio matrimonio. No dijimos más. Esa noche durmió en el sofá. Y mientras la escuchaba moverse, supe que esa venganza no era destructiva, no buscaba hacer daño gratuito. Era una forma de ponerla frente a un espejo donde no pudiera seguir huyendo. A la mañana siguiente, todavía no sabía si la decisión que tomara ella iba a cambiar algo en mí, pero sí sabía que no iba a volver a ser el mismo hombre que ignoraba señales para mantener una ilusión. Clara no habló por la mañana. Preparó el desayuno para Lucía con una lentitud que no era habitual en ella, como si cualquier cosa que hiciera la forzara a pensar en qué decir después. Yo me quedé en el salón, sin tocar la comida, mirando el reloj y esperando a que se tomara en serio el ultimátum de la noche anterior. No le recordé nada. No quise presionarla.
Si no era capaz de entender la gravedad de lo que estaba en juego sin que yo le repitiera cada palabra, entonces no había nada que salvar. Después de que dejáramos a Lucía en el colegio, el silencio se volvió espeso en el coche. Ella no puso la radio ni dijo una sola palabra hasta que aparcamos frente al edificio. Apoyó las manos en el volante, se quedó mirando hacia el frente y al final rompió el silencio. Me dijo que había cortado con él, que le había enviado un mensaje esa misma mañana diciéndole que no podía seguir viéndolo ni dentro ni fuera del hospital, que si coincidían por trabajo no le dirigiría la palabra fuera de lo estrictamente necesario, que no quería explicaciones ni reacciones por parte de él. Dijo que él intentó llamarla, que no contestó. Me miró y añadió que si quería podía comprobarlo. Le respondí que no me interesaban las pruebas, que lo que necesitaba era claridad mental, no confirmaciones técnicas. Ella bajó la cabeza y asintió. Me dijo que no sabía cómo se había permitido llegar tan lejos, que todo había empezado por algo que no supo identificar a tiempo, que se le fue de las manos, y que cuando quiso parar ya no supo cómo. Dijo que yo tenía razón en todo, que no merecía lo que me hizo, pero que tampoco estaba segura de poder reconstruir lo que habíamos perdido. Le pregunté si lo echaba de menos. No lo negó. Solo dijo que no sabía qué sentir, que una parte de ella se había desconectado de la realidad durante esos meses, que se había sentido como otra persona, más libre, más ligera, y que volver a enfrentarse a lo que realmente era su vida le resultaba brutal. Le dije que eso no era un motivo, que todos en algún momento nos sentíamos atrapados por nuestras rutinas, pero que eso no justificaba meter a un tercero en el matrimonio sin antes enfrentar lo que había dentro. Me miró con los ojos húmedos y dijo que nunca pensó que yo fuera a descubrirlo, que no planeó hacerme daño, que solo pensó que si nadie se enteraba, tal vez podía seguir sosteniendo las dos cosas sin romper nada. Le dije que ese pensamiento era justamente el problema, que su falta de coraje no solo había destruido la confianza, sino que había convertido todo en una mentira activa. No era solo una traición, era una construcción diaria de engaño. Ella quiso hablar de Lucía. Dijo que no quería que esto la afectara, que temía que si yo decidía irme o separarnos formalmente, Lucía iba a crecer con una imagen rota de su madre. Le dije que eso no dependía de mí, que si quería conservar algo con nuestra hija, tendría que ser honesta con ella también, no con todos los detalles, pero sí con los hechos. Le dije que no me iba a quedar en la casa fingiendo una estabilidad que no existía, que Lucía no era tonta y que ya notaba el ambiente. Me pidió que al menos intentáramos una convivencia por separado, en la misma casa, por un tiempo, para no alterarle tanto la rutina a nuestra hija. Me pareció una mala idea, pero accedí a pensarlo. Esa misma tarde le pedí a mi abogado que empezara a redactar un acuerdo de separación de convivencia. No era un divorcio aún, pero era un paso necesario. Necesitaba que Clara entendiera que sus actos no quedaban en la nada, que había un precio, que no bastaba con decir lo siento. Lo que más me costó durante esa semana fue verla en modo sumiso, como si estuviera esperando que yo decidiera todo. Esa pasividad me molestaba, porque hasta ese momento siempre había tenido una personalidad dominante, segura, y ahora parecía solo una figura desinflada, incapaz de tomar decisiones, como si hubiera delegado en mí la responsabilidad emocional de los dos. Una noche le dije que dejara de actuar como víctima, que no la iba a castigar, pero que tampoco iba a hacerme cargo de su culpa. Hubo una conversación que marcó el cierre de todo. Fue un viernes por la noche, después de que Lucía se durmiera. Estábamos en la cocina, los dos con una taza de té en la mano, y la atmósfera era tan pesada que ni la música baja del fondo podía aligerarla. Le pregunté si había imaginado en algún momento dejarme por él. Ella se quedó en silencio largo rato y luego dijo que sí. No me sorprendió, pero igual dolió. Dijo que lo pensó más de una vez, que fantaseó con una vida distinta, sin compromisos, sin recuerdos, solo lo nuevo. Dijo que después, cuando empezamos a hablar en serio, se dio cuenta de que no quería dejarme por él, que lo que realmente quería era dejar de sentirse atrapada, y que eso lo proyectó en esa otra relación.
Le respondí que no había marcha atrás, que aunque no me pidiera el divorcio, lo nuestro ya no era lo que era, que ya no se trataba de reconstruir nada, sino de evitar más daño. Le pregunté si tenía intenciones reales de cambiar su forma de relacionarse conmigo o si solo estaba respondiendo al miedo de quedarse sola. No me respondió con claridad. Dijo que no lo sabía, que estaba perdida. Le dije que entonces lo mejor era separarnos formalmente, sin escándalos, sin discursos, sin mentiras nuevas. Solo asumir que el matrimonio ya no existía y que, por respeto a Lucía y a nosotros mismos, lo mejor era terminarlo sin más teatro. Esa fue la conversación más larga y más sincera que habíamos tenido en años. No hubo gritos, no hubo lágrimas excesivas, no hubo súplicas. Solo dos personas enfrentadas a un fracaso que no pudieron evitar. Le dije que iba a buscar un piso cerca del colegio para no afectar la logística diaria, que iba a seguir viendo a Lucía todos los días, que no pensaba desaparecer, pero que no podía seguir viviendo en esa casa como si nada hubiera pasado. Ella aceptó sin discutir, solo preguntó cuándo pensaba irme. Le dije que en una semana. En esos días finales compartimos el espacio como dos desconocidos que se respetan por obligación. Nos turnamos para estar con Lucía, evitamos hablar de nosotros y cada uno se fue encerrando en sus pensamientos. Cuando llegó el día de mi salida, no hubo despedidas. Cargué la maleta, le di un beso a Lucía y me fui sin mirar atrás. Clara no salió de su habitación. Esa noche, ya en el piso nuevo, solo, sentado frente a la ventana, me permití sentir tristeza. No por la ruptura, sino por todo lo que aguanté en silencio antes de reaccionar. Y aunque no había rabia, había una claridad total, no iba a volver atrás. Esa conversación fue el cierre que necesitaba para poder seguir adelante sin arrastrar una historia que ya no tenía vida. Adaptarme al piso nuevo fue más fácil de lo que pensaba. No había lujos, era pequeño, con una cocina que apenas cabía yo y una habitación que daba a una calle ruidosa, pero tenía lo que necesitaba, silencio, espacio y tiempo. Durante los primeros días me obligué a mantener la rutina con Lucía como prioridad absoluta. La llevaba al colegio, la recogía, cenábamos juntos, hacíamos los deberes, veíamos alguna serie y después la llevaba de nuevo a casa de su madre. Nunca preguntó demasiado al principio, supongo que porque los niños entienden más de lo que uno cree y sienten cuando es mejor no hablar. Pero después de una semana, cuando salíamos del cine, me miró seria y me preguntó si ya no íbamos a vivir juntos los tres nunca más. Me tomó por sorpresa porque había hablado con Clara sobre mantener la conversación lo más neutra posible, sin cargarla de culpa o detalles innecesarios, pero claramente ya le había dicho algo o ella sola había unido las piezas. Le respondí con calma, sin rodeos, que mamá y papá habían decidido vivir en casas separadas porque las cosas entre nosotros ya no estaban bien, pero que eso no tenía nada que ver con ella, que la íbamos a seguir queriendo igual y que íbamos a estar con ella siempre. No insistió, asintió y me pidió que esa noche nos quedáramos un rato más juntos. Fue la primera vez en semanas que sentí que hacía algo bien. Los días siguientes se volvieron mecánicos. Trabajaba desde casa, me organizaba para no dejar ningún cabo suelto y trataba de no pensar demasiado en el pasado. No es fácil porque uno no puede borrar todo de golpe. A veces me encontraba cocinando algo que solía preparar para los tres y al probarlo me venía la imagen de Clara probando la salsa y dándome consejos sin que yo se los pidiera. Otras veces, cuando estaba cansado y con la cabeza a mil, abría el cajón del salón esperando encontrar su cargador o sus gafas, y me daba cuenta de que ya no había nada de ella ahí. Esos momentos no duelen como uno espera, no te hacen llorar ni te tiran al suelo, pero te clavan una incomodidad que se va acumulando, como si tu cuerpo supiera que algo se rompió aunque ya lo hayas aceptado. Una tarde me llamó su padre. Era la primera vez que hablábamos desde el mensaje que les envié. Me saludó con cierta frialdad, pero sin agresividad. Me preguntó si podía pasar a verme en persona. Le dije que sí. Cuando llegó, venía solo, con una carpeta en la mano que no abrió en ningún momento.
Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y durante 5 minutos no dijo nada. Finalmente, me miró y me preguntó si lo que había contado era todo cierto. Le respondí que sí, sin matices. Le dije que había descubierto todo por casualidad, que no había tenido intención de espiar a nadie ni de destruir nada, que solo quería que su hija fuera sincera conmigo antes de que todo estallara. Asintió lentamente y después me dijo que no lo entendía, que nunca se imaginó que Clara pudiera ser una persona que llevara una doble vida. Le respondí que yo tampoco, y que eso era lo más difícil de aceptar. No hablamos más. Se levantó, me dio la mano y se fue. No supe si vino para confrontarme o para comprobar si su hija le había mentido también a él. No me molestó su visita, pero me dejó pensando en cuántas personas arrastra un acto que en teoría solo ocurre entre dos. A las 2 semanas recibí un mensaje de Clara. Me preguntó si podía pasar a hablar un momento, sin Lucía, sin interferencias. Acepté porque ya no sentía rabia. No esperaba reconciliación, ni explicaciones, pero quería escuchar si había entendido algo de todo lo que habíamos vivido. Llegó puntual, sin maquillaje, con ropa cómoda, sin la imagen que solía cuidar tanto. Se sentó y me pidió perdón, otra vez, pero esta vez sin adornos ni rodeos. Dijo que no esperaba que la perdonara, que sabía que había roto algo que no se podía recomponer, pero que necesitaba que yo supiera que estaba haciendo terapia, que había empezado a revisar sus decisiones, no solo la infidelidad, sino todo lo que la había llevado a esa desconexión total. Me sorprendió escucharla hablar así. No porque quisiera volver con ella, sino porque por primera vez no parecía estar repitiendo frases aprendidas. Le dije que me alegraba que estuviera buscando ayuda, que ojalá lo hubiera hecho antes. Me preguntó si yo estaba bien. Le respondí que estaba tranquilo, que me sentía más honesto conmigo mismo y que eso, después de tanto tiempo sintiéndome invisible, era una mejora enorme. Nos quedamos en silencio varios minutos. Me preguntó si estaba viendo a alguien. Le dije que no estaba ni cerca de pensar en eso. Que ahora mismo solo estaba aprendiendo a estar conmigo, a organizar mi vida sin pensar todo el tiempo en cómo sostener lo que teníamos. Me dijo que eso le parecía justo. Antes de irse, me pidió un favor, que no hablara mal de ella con Lucía, que si en algún momento salía el tema de lo que había pasado, intentara no transmitirle odio. Le respondí que nunca iba a usar a nuestra hija como escudo ni como campo de batalla, pero que también esperaba que ella asumiera que en algún momento tendría que dar ciertas explicaciones. Asintió, se levantó, y se despidió con un gesto leve. No hubo abrazo, no hubo contacto físico. Solo una distancia limpia. Después de esa conversación, sentí que el cierre era real. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había preguntas abiertas, ya no quedaba nada por decir. Lo único que quedaba era vivir. No tenía planes grandes. No me fui de viaje, no salí a emborracharme, no abrí aplicaciones para conocer a nadie. Solo volví a mí. Empecé a correr por las mañanas, cambié el sofá viejo por uno más cómodo, organicé mis horarios para incluir clases de cocina que había postergado por años. Me reencontré con 2 amigos de la universidad con los que había perdido contacto. Nada extraordinario. Pero cada uno de esos pequeños pasos me devolvía una parte que había perdido sin notarlo. Lucía empezó a adaptarse a la nueva dinámica. Un día me dijo que le gustaba cuando cenábamos solos porque hablábamos más. Eso me emocionó más que cualquier otra cosa. Me di cuenta de que lo que más temía, que ella sufriera profundamente la separación, no se estaba cumpliendo como yo pensaba. Los niños sufren, sí, pero también se adaptan mejor cuando no viven en medio de tensiones constantes. Y si algo habíamos hecho bien Clara y yo en esa etapa final, fue no exponerla al conflicto directo. Hoy, unos meses después, puedo decir que aprendí a no idealizar a nadie, ni siquiera a la persona con la que compartí más de una década. Aprendí que uno puede dar todo y aún así ser traicionado, y que eso no es culpa de uno, sino del que decide romper el pacto.
Aprendí que el dolor no se supera con frases hechas, sino con tiempo, con acciones, con reconstrucción. Y, sobre todo, aprendí que nunca es tarde para empezar de cero, aunque no tengas ganas, aunque te parezca injusto, aunque estés roto por dentro. El punto no es evitar que todo se rompa. Es tener la fuerza de mirar los pedazos, reconocerlos y decidir qué vas a hacer con ellos. Y yo decidí que no me iba a quedar quieto. Decidí vivir.